Hola, ¿cómo están? Antes que nada, gracias por estar aquí, por las vistas, los likes, comentarios y suscripciones. Es un alimento al alma que nos hace seguir. Así que, gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, porque se trata de un precedente, un avance, un espacio conquistado. Entonces, no es poco y hay que celebrar. En medio de tantas malas noticias, bueno, encontré una que me satisfizo mucho y quisiera compartir con ustedes. En México, febrero de 2018, durante una entrevista en CNN con Carmen Aristegui, la comediante Sofía Niño de Rivera comentó que en programas previos con el conductor RR se sintió incómoda. Según ella, RR se le acercaba demasiado, le tomaba el brazo o la espalda y comentaba su físico, en lugar del trabajo que ella fue a presentar. Ella comentó, me tocaba el brazo, la espalda, eso me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era normal. Pero ojo, no lo sentía normal. Ella pensaba que era normal, pero sus sentimientos le decían otra cosa. Su razón, ella trataba de justificar que eso era normal en el medio, pero su sensación no era de comodidad. Y sigue diciendo, aunque no empleó el término acosador sex, RR interpretó esas declaraciones como difamación y demandó a la comediante, así como a la periodista y al medio, por daño moral. RR negó las acusaciones en redes sociales, afirmando que no había evidencia del acoso en los vídeos o mensajes intercambiados con CNN o Aristegui. RR presentó entonces una demanda en 2019 y los tribunales de primera instancia y apelación inicialmente fallaron a favor de RR. Sin embargo, este mes de julio de 2025, un tribunal colegiado revocó esas sentencias y absolvió a Sofía, a Carmen y a CNN. La magistrada Mariana Gutiérrez concluyó que no correspondía a la justicia calificar los sentimientos expresados. Sofía tenía todo el derecho de manifestar sus sentimientos. Entonces, los motivos del fallo en cuanto a la libertad para expresar sentimientos, Sofía no mintió, expresó cómo se sintió y eso fue suficiente, sin necesidad de pruebas objetivas. El video de una entrevista de 2014 mostraba gestos interpretables como incómodos. En cuanto a la libertad de expresión, se reconoció la figura del reportaje neutral, que protege a los medios y periodistas cuando solo informan declaraciones sin asumirlas como propias. CNN y Aristegui ofrecieron derecho a réplica RR cumpliendo con las buenas prácticas periodísticas. Este fallo es un precedente clave para la libertad de expresión en México, pues valida la posibilidad de compartir experiencias personales sin que se convierta automáticamente
en responsabilidad jurídica. O sea, que no te demanden por decir, por expresar los sentimientos de tu vida, una experiencia que vos viviste. La resolución refuerza el derecho individual a expresar incomodidad personal más allá de verificar hechos tangibles ante un tribunal. Hablemos de la incomodidad. Desde las neurociencias, el neurocientífico Paul MacLean, médico norteamericano, sugirió que el cerebro humano se compone de tres capas evolutivas: el cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. Evolución es el proceso por el cual los organismos vivos cambian a lo largo del tiempo. Por eso habla de capas evolutivas. Primero un cerebro, se desarrolla un cerebro, después el otro, y una vez completado se convierte en un cerebro triúnico, triune en inglés. Por eso que siempre se dice que hasta cierta edad no está completada todavía la madurez de un ser humano. Nosotros nos vamos desarrollando en el tiempo. De acuerdo con MacLean, en los humanos existen los tres cerebros. Uno, el cerebro reptiliano, es la capa más antigua del cerebro. Este cerebro reptiliano o primitivo regula acciones esenciales como el miedo, comer o respirar, ritmo cardíaco, huida, defensa, ataque, etc. Las funciones básicas de supervivencia. Se asocia con comportamientos instintivos, agresión, territorialidad, dominancia, reproducción, defensa, ataque, inmovilización. Instintivo quiere decir que es propio de la especie. Ya traemos por default. No podemos evitar muchas veces que salga. O sea, por instinto ya hacemos muchas cosas. Después viene el segundo cerebro, que sería el sistema límbico, que está vinculado a las emociones, a las sensaciones. Por ejemplo, las emociones negativas como ansiedad, ira, rechazo, tristeza, vergüenza, culpa, envidia. Y además, el sistema límbico está vinculado a la formación de recuerdos. Es el asiento de la memoria y las funciones de conservación del individuo. Entonces, el límbico, funciones básicas de supervivencia; el límbico, funciones de conservación. Por eso la memoria, recuerdo, y se conserva. Y finalmente, el último cerebro en desarrollarse es el neocórtex, la capa más avanzada y última en la evolución. Está asociada a funciones más complejas, funciones cognitivas superiores, le llaman, como el razonamiento, la planificación, la percepción, la interpretación, la solución de problemas, etc. En el caso que nos ocupa de esta artista con un periodista, frente a un peligro o amenaza, hay tres reacciones posibles a nivel psicológico: la fuga, la lucha o la parálisis, de quedarse inmovilizado. La reacción es inconsciente, no es pensada, es propia de la especie. Quedarse congelado, aturdido, confundido, paralizado, a veces frío por el miedo, es una reacción involuntaria común en nuestro cuerpo, aunque pelear o salir corriendo parezca lo más adecuado.
Es decir, muchas veces en situaciones que deberíamos atacar o defendernos, a veces nos quedamos paralizados. O sea, hay tres reacciones instintivas que podemos tener ante el peligro. Es decir, la víctima para enfrentar una situación de abu va a usar el cerebro reptiliano, sede de las funciones de supervivencia y de territorialidad. Una vez que pase el suceso, la víctima solo recordará si actuó pasiva o activamente, o se quedó quieto, o no puso límites, o que aceptó lo que debió haber rechazado. ¿Por qué? Porque en el límbico está la memoria. Ella va a recordar ya ese hecho con sentimientos, con emociones del límbico. Pero su reacción fue en el otro, en el cerebro primitivo. En otras palabras, esta situación podía haber acarreado a Sofía, nuestra protagonista, dudas, inseguridades, culpa, angustia, malestar, repugnancia o vergüenza. La consecuencia será muchas veces que la víctima no encontrará las palabras exactas para contar o sentirá que su testimonio no sirve. O sea, ella misma va a autoinvalidar las palabras con que ella puede describir lo que pasó. Siguiendo con la territorialidad, vamos a hablar desde el punto de vista de la psicología social. Y antes voy a hacer una pequeña historia de, de un exponente de esta escuela o rama de la psicología, que es la psicología social. Existió un psicólogo llamado Kurt Lewin. En castellano sería así, Kurt Lewin, que nació en Mogilno, Imperio Alemán, actual Polonia. Kurt Lewin en alemán se pronuncia Living. Kurt Lewin estudió psicología y filosofía en la Universidad de Berlín. Se asoció con la escuela de la psicología de la Gestalt, trabajando con los próceres de esa escuela, Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka, que son los creadores de la escuela de Gestalt, que se llama también psicología de la forma. Ellos trabajaron mucho con las imágenes, las formas, y el doctor Lewin enseñó en el Instituto de Psicología de la Universidad de Berlín. Luego emigró a los Estados Unidos en 1933 ante los tambores de guerra de la Segunda Guerra Mundial y trabajó en la Universidad de Cornell de New York, también en la Universidad de Iowa y más tarde en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Kurt Lewin es considerado el padre de la psicología social moderna. Fue una figura clave en la transición de la psicología europea más teórica, de donde él venía, a una psicología aplicada y orientada a la práctica social en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos sabemos que la filosofía es pragmática. Entonces tienen que poder aplicar sus conocimientos. Y bueno, y Kurt Lewin trajo sus conocimientos de Europa continental, de Alemania, la cultura germánica, la trajo a Estados Unidos. Y ahí él se convirtió en el padre de la psicología social moderna. Él desarrolló un concepto de espacio vital, Lebensraum en alemán quiere decir hábitat. Él concibió un espacio no como un espacio físico simplemente,
sino como una metáfora del conjunto de todas las influencias psicológicas que afectan al individuo en un momento determinado. Ese espacio vital incluye sus necesidades, metas, percepciones, emociones, relaciones, vínculos y el ambiente físico, social inmediato. El concepto se ha entrelazado con el de espacio personal, que es una zona emocional y física que rodea al individuo que se considera propia. Para Lewin, el espacio vital es el conjunto de todos los factores que afectan el comportamiento de una persona en un momento dado. Es dinámico, cambia según las experiencias, vínculos, aprendizajes y conflictos. Por eso que está el factor tiempo. El tiempo lo cambia todo, entonces nuestro espacio vital puede ser afectado también por el tiempo, cambia, puede cambiar. Incluye lo interno, las emociones, motivaciones y lo externo, lo físico. Es clave en su teoría del campo, donde el comportamiento es la función de la persona y su entorno. O sea, nosotros nos comportamos de acuerdo a nuestra personalidad y al entorno que nos rodea o que en ese momento estamos viviendo. Eso determina nuestro comportamiento. Es lo que este Lewin aisló. Un campo donde se encuentra el espacio vital de una persona. Entonces, el espacio vital no es solo físico, sino también incluye las zonas psicológicas de acción. Por ejemplo, un artista tiene un espacio vital que incluye su talento, su rutina, mira lo que tiene que decir o lo que tiene que interpretar, el escenario, el elenco, la iluminación, el vestuario, su concentración, su memoria, sus nervios y las normas que le afectan, los horarios, el make-up, el ensayo, ¿no? Mucha carga tiene su espacio vital. Si ese espacio se ve alterado, por ejemplo, un cambio o un conflicto laboral o sex, el artista puede sentir confusión, resistencia, desconcentración o ansiedad. Se altera. Se altera. Vital quiere decir vida. A lo que nosotros estamos dependiendo de eso. Tenemos ahí puesta toda nuestra energía, toda nuestra fuerza energética. Si viene algo que altera eso, entramos en una crisis, en una pequeña crisis o gran crisis. Aquí no estamos hablando de violencia física, precisamente. En resumen, traspasar el espacio vital de alguien implica más que acercarse físicamente. Puede significar intervenir en su mundo emocional, sus metas o su percepción de seguridad, y eso puede desencadenar diversas reacciones, desde la incomodidad hasta el conflicto, o en contextos adecuados, la conexión emocional que fluya. Si uno conserva su espacio vital casi intacto, entonces la cosa fluye. Uno puede llegar a sus metas. Kurt Lewin pensaba en dos niveles del concepto de espacio vital. Uno, el nivel psicológico general, donde está en el campo de fuerzas que afectan al individuo. Y el segundo nivel íntimo, del espacio personal, que se vuelve especialmente crítico en situaciones de invasión o aburex. Lewin definía el espacio vital como el conjunto de todas las situaciones posibles que pueden influir en la conducta del individuo en un momento dado.
Este espacio incluye el yo, la personalidad, nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, motivos. Incluye también el entorno inmediato, social, físico, cultural, como esta chica Sofía decía, yo creía que era normal, porque ese era su entorno, ¿no? Y también las fuerzas internas y externas que moldean el comportamiento. ¿Qué sentimientos afloran ante la invasión o el traspaso de nuestro espacio vital? Incluso en situaciones no traumáticas. Aquí no estamos hablando de bio precisamente. Es una invasión, algo que vos sientas que no está bien, te puede ocasionar malestar físico y emocional, tensión o incomodidad, irritación, miedo o defensa o una necesidad urgente de alejarte. Ataque, defensa, huida. Estas reacciones son naturales, ya que el espacio vital funciona como una zona de protección psíquica. Uno hace todo lo posible para que nadie ingrese en nuestro espacio vital. Porque si se altera el estado vital, ¿a dónde vamos a ir? A un estado, a lo contrario, a un no vital. Invadir el espacio vital genera malestar. Que alguien nos atropelle nuestra intimidad genera incomodidad, malestar. Por lo tanto, en psicología, el espacio vital o campo psicológico se refiere al entorno de una persona en un momento dado, incluyendo sus necesidades, percepciones y el entorno que lo rodea, y cómo éste determina su comportamiento. La percepción es como una interpretación, como yo estoy viendo algo. El espacio vital se representa como un campo dinámico de fuerzas que influencian la conducta del individuo. Todo lo que afecta a una persona está dentro de su espacio vital. Y hay estimulantes o estímulos, lo que viene del exterior, por ejemplo, son factores que activan o modifican el campo psicológico del individuo. Estos estímulos o estimulantes pueden ser internos o externos. Por ejemplo, internos son nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras tensiones, nuestras inseguridades. Volvemos al ejemplo del artista, porque de eso estamos hablando, de un artista que quiere presentar su arte. Ese es su deseo interno, su fuerza, su energía interna es que ella va a ir a presentarse, a hacer una rutina de estándar, ¿verdad? Y los estímulos externos son objetos, personas, eventos, metas, barreras, obstáculos. Se puede presentar como obstáculos, por ejemplo, un presentador, un host, un anchor, que quiere aprovecharse de la situación. Es algo que no tiene nada que ver con lo laboral. Entonces ahí se generan fuerzas que se llaman vectores que dirigen el comportamiento. Una meta atractiva genera una fuerza positiva de atracción y un obstáculo puede generar una fuerza negativa de repulsión, de rechazo. Entonces dijimos que un artista que quiere promoverse a él o a la obra que va a estrenar, su meta es el éxito. Está en una región de su espacio vital. La publicidad es un camino, un método hacia esa meta. Ir a mostrarse en un programa de televisión, porque eso le da publicidad. Pero aparece un obstáculo. La distracción de un presentador que es un acosador, que es un estímulo que desvía la dirección de la conducta del artista. La presión del público, el temor al fracaso, son fuerzas internas que también afectan. Por eso el ambiente psicológico, tal como lo percibe, no es necesariamente la realidad objetiva.
No se veía el acoso, pero la víctima lo sentía. Sofía o cualquier artista tiene una presentación en un programa de TV importante, quiere realizar una buena actuación, esa es su meta, se siente nerviosa, tiene tensión interna. Y ahí hay dos fuerzas externas. Una positiva, el deseo de que su número artístico le salga bien, y la fuerza negativa, un presentador que la acerca mucho, le mira lascivamente, le quiere tocar la espalda. Entonces el espacio vital de Sofía en ese momento está dominado por su objetivo, que es salir exitosa en su acto. Su campo de fuerzas tiene atracción hacia el programa porque le va a servir, pero inesperadamente sufre la distracción por parte del conductor. Entonces la dirección de su conducta dependerá de cuál fuerza sea la más fuerte. Entonces la conducta es el resultado de un campo de fuerzas que actúan sobre la persona. Para cambiar una conducta hay que modificar las fuerzas dentro del espacio vital. Por ejemplo, evadir como pueda al conductor, que en ese momento es la fuerza de distracción. El espacio vital de Sofía estaba lleno de fuerzas opuestas. La atracción por el show business y la presión de un conductor por tratarla de manera no profesional. Ahora vamos a abordar este tema de la territorialidad desde el punto de vista de la antropología. Existió un antropólogo llamado Edward T. Hall, ciudadano americano, que nació en Westerboro, Missouri. Él estudió en la Universidad de Denver, en la Universidad de Columbia, New York, donde fue influido por el antropólogo Franz Boas. Franz Boas fue también un inmigrante alemán que se instaló en Estados Unidos y es considerado el padre de la antropología estadounidense. Y este Edward Hall fue su discípulo. Y Edward Hall es considerado uno de los fundadores del campo de la comunicación intercultural. Él fue pionero en mostrar que gran parte de la comunicación humana es no verbal y que está profundamente influida por la cultura. Entre los principales conceptos desarrollados por Hall está la proxémica. Ya el nombre lo dice, ¿verdad? De proximidad, así como la matemática, de la proxémica, la lógica. La proxémica es la ciencia que estudia el uso del espacio personal en la comunicación. Hall mostró que la distancia física aceptable entre personas varía según la cultura. Clasificó el espacio interpersonal en cuatro. Uno, íntimo. Dos, personal. Tres, social. Y cuatro, público. Esos son los espacios interpersonales. La distancia a la que alguien puede acercarse sin invadir el espacio vital depende del contexto cultural, social y personal. Pero existen estimaciones generales basadas en la proxémica, que es el estudio del espacio en la comunicación interpersonal. Este es el gran aporte de Edward Hall. Él dijo que las distancias personales se pueden medir en centímetros. ¿Se acuerda de los espacios, verdad? De los cuatro. Bueno, en el íntimo, el rango aproximado de distancia entre una persona y otra va de 0 a 45 centímetros. Eso es en el espacio íntimo de nuestra pareja, de nuestra familia, de los muy amigos
solo de personas de mucha confianza. Ese es nuestro espacio íntimo, nuestro espacio personal íntimo. Después está el ámbito personal que va de 45 centímetros a 120 centímetros. Ese es el rango o la distancia que tenemos que mantener en conversaciones con amigos o conocidos. O sea, poco más de un metro sería lo ideal, 1,20 m. En el rango social, la distancia en centímetros tiene que ser entre 120 y 360 centímetros. Esa es la interacción formal, profesional o entre desconocidos, entre 1 metro y 3 metros, 1,20 y 3,60. Y después está el ámbito público, ahí ya tiene que ser más de 360 centímetros, de 360 centímetros, de 3 metros con 60. Por ejemplo, hablar en público, en conferencias, en disertaciones, la persona tiene que estar bien lejos del público, mínimo a 3 metros, 3,5 m. Entonces, ¿cuántos centímetros es seguro para no invadir? Aproximadamente 45 centímetros. Es lo mínimo para no invadir el espacio íntimo de alguien, para no hacerle sentir mal a alguien. Y ustedes pueden probar, si alguien se les acerca mucho, que no sea de su círculo íntimo, ¿verdad? Por supuesto que si son los hijos, nos pegamos a ellos, no hay. Pero que venga alguien que no sea de nuestro círculo íntimo y se pega a uno a menos de 45, les aseguro que les va a hacer sentir muy mal. Mal, pero físicamente luego. Hasta parece que falta el aire, ¿verdad? Para la mayoría de las interacciones sociales normales o con desconocidos, mantenerse a más de 120 centímetros es lo más respetuoso. Como Edward Hall era un antropólogo, ¿verdad? Y su base es la cultura, lo cultural, él dijo que en culturas como la japonesa o la escandinava se prefiere más espacio personal, más distancia. Hay culturas que ni 45 no soportan, ¿verdad? Tienen que estar un poco más lejos. Y en culturas latinas, mediterráneas o árabes, las distancias tienden a ser más cortas, sin sentirse invasivas. Edward Hall no usó el término espacio vital como Lewin, pero estudió algo muy relacionado, la distancia interpersonal, que como dije varía según cultura y contexto. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, mantener la distancia de al menos 1,20 m. Zona social es adecuado. Menos de eso podría incomodar al entrevistado. Por lo tanto, Lewin se enfocó en cómo el entorno psicológico influye en la conducta, mientras que Edward Hall se enfocó en cómo usamos el espacio físico al interactuar con otros. Ambos conceptos ayudan a entender cómo nos movemos o interactuamos en el mundo, pero desde diferentes niveles, uno más mental y el otro más físico y cultural. Siguiendo con la psicología social, vamos a recordar a, a otro exponente que se llama Enrique Pichon Rivière. Él es un psiquiatra y psicoanalista argentino considerado fundador de la psicología social en América Latina. Él integró aspectos del psicoanálisis, teoría de grupos y la acción social. Desarrolló el concepto de enfermedad como intento de adaptación. Como todo psicoanalista ya fue más profundo y acá como ya habla de enfermedad, si demasiado te exigen la sobreadaptación, si tienes que hacer mucho esfuerzo para adaptarte a un ambiente, ya te puedes enfermar.
Eso es lo que él introdujo, ¿no? El espacio vital en Pichon-Rivière incluye el conflicto psíquico, las relaciones vinculares y las instituciones sociales. Ellos también dicen que las instituciones te puedes enfermar, porque las instituciones enferman. Tienen toda una teoría muy interesante. En ese espacio se transforma el encuentro con otros, con extraños. Se producen ansiedades, resistencias, pero también aprendizaje. En el espacio vital el sujeto se forma y se transforma. Desde esta perspectiva, las enfermedades mentales o conflictos no son solo intrapsíquicos dentro de nuestra mente, sino también el resultado de una desadaptación al espacio vital. ¿Qué propone Pichon-Rivière? Que el sujeto es inseparable de su contexto. El sujeto se constituye en la interacción social. Todo cambio subjetivo es también un cambio en el espacio vital. Otro exponente de esta escuela fue José Blecher, psicoanalista argentino y discípulo de Pichon-Rivière, quien pensó al sujeto como una unidad biopsicosocial. Para Blecher, el espacio vital es el lugar donde se expresan los síntomas individuales, por ejemplo, la incomodidad del artista, como productos sociales del Star System que crea el mundo del espectáculo. Lo patológico, el malestar, la enfermedad, no se entiende solo dentro del aparato psíquico, sino desde las contradicciones en el entorno del sujeto. La incomodidad, el malestar es también una respuesta a un espacio vital contradictorio. Por ejemplo, un artista va a actuar y se encuentra con manoseo. Entonces, Enrique Pichon-Rivière y José Blecher entendían que el sujeto no se puede explicar sin su espacio vital. No hay psiquismo fuera del mundo social. Habiendo visto todas estas teorías de MacLean, Lewin, Paul, Pichon-Rivière, Blecher, vamos a dar un testimonio, una entrevista del artista visual, acróbata, bailarina y gimnasta Adri Paniagua. Ella dio una entrevista en el canal de Natalia Barea Escolar el 24 de julio del 2025. Pueden ir a ver en ese podcast. Dijo Adri, voy a reproducir las palabras de ella sobre esta situación. Yo estuve con él, dice con RR, el que demandó a Sofía. Yo estuve con él en 4 ocasiones, en su programa de TV, y justamente me fui como bailarina de belly dance. Y fue algo incómodo. Tenía que ver con mi vestuario, ¿no? Pues iba como Dalisca, un brasier, una faldita. Pues sí, fue incómodo. También bajo el entendido que en esta relación donde la horizontalidad no es pareja, son personas de poder, pues te van a hacer comentarios y tú lo que haces es sonreír y seguir, ¿no? La segunda vez fui como un artista circense y acompañado de un grupo musical, amigos de él. Entonces ahí prácticamente no hubo acercamiento. La tercera vez íbamos 2 chicas y un señor y era, ay, no sé, como cuando vas a una fiesta familiar y el tío incómodo se te acerca y te hace como la forma como la que me veía. Sí, desde el primer programa en el que fui es que, aunque fueras como fueras, aunque sea, por ejemplo, yo, como artista escénica, pues, mi ropa es mi vestuario, es la ropa con la que me presento a trabajar.
Si él lo hace con saco y corbata, pues es su ropa de trabajo. Mi ropa de trabajo es otra y no debería haber diferencia. Y en el programa era marcada la diferencia de trato con el Señor y con nosotras. Y son cosas que tristemente dejas pasar. Es como sonríes y pues las sigues, ¿no? Y la cuarta y última vez fue cuando concurrí a su programa de radio, porque una amiga trabajaba con él. Y esa vez creo que fue la vez que más incómoda me sentí. Yo traía como una blusa con tirantitos y desde que llegué, Adri tiene tanta pena que no termina la frase y continúa. Fue el tiempo que coincidimos como más fuera de cámara y terminé poniéndome un saquito porque así me sentía incómoda. En el programa platicamos todo bien, pero al salir, sí, fue como eso, ¿no? Como que te agarra de la cintura, que te acerca a él, y luego el beso, ¿sabes, no? Como al final me dio la tarjeta y así como, pues, por si salimos. Y lo dejas pasar, ¿no? Cuando pasa lo de Sofía y empiezo a ver como todo lo que pasó, dije, ay, por supuesto que sí, lo que es. Y lamentablemente en la industria del espectáculo todo es súper normalizado. Se siente la diferencia de trato con los músicos o con las personas hombres que con las personas mujeres. También entiendo que es otra cosa de la vieja guardia, que no por ser de la vieja guardia quiere decir que esté bien. Me disculpo ahora con mi amiga porque cuando pasó eso, a mí me dio cosita decir como, híjole, es que a mí también me pasó cuando fui a su programa. ¿Por qué? Porque son personas con poder. Para empezar, como que cuando pasó yo sentía como, ¿qué importaba? ¿Qué importaba lo que yo decía, no? Si yo decía, ay, sí, a mí también me hizo así, me trató así o me agarró así. ¿Quién soy yo para estar diciendo esas cosas? Y sí, a lo mejor si alguien se hubiera unido a Sofía en ese entonces, a decir como, la verdad que este señor actúa de esa manera, a lo mejor hubiera tenido más fuerza su queja, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Le tenemos miedo a las palabras, le tenemos miedo a dar el nombre correcto a las situaciones. Sofía dijo, me sentí incómoda por su comportamiento físico, ¿no? En el video llega un momento en que le está tocando del hombro, se baja la cintura y Sofía le dice, no me toques. Qué valentía de Sofía para decirle al aire, no me toques. Y como con risa, no me toques. Y se empieza a hacer al lado izquierdo y es muy claro, es muy evidente porque había dos pantallas al fondo. Empiezan en una pantalla y la entrevista termina en la otra pantalla. Lamentablemente la gente que tiene poder está acostumbrada a que le digas que sí, a que le sonrías. Tú sientes cuando alguien no se te acerca bien y a lo mejor no tienes conciencia, pero tú como niño sientes que hay aproximaciones que no están bien. Lo que pasa es que te enseñan a ignorarlas. El COVID nos permitió poner distancia y bendita distancia. Basta de llamarnos hipersensibles por querer respetar nuestro espacio y nuestra dignidad. Simplemente, pues es respetar tu bubble space, ¿no? Aquí se usa eso de bubble space y nadie puede
¿Cómo traspasarlo? ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejar que cualquier viejillo ahí me esté agarrando la cintura y me esté jalando hacia él y me esté dando el piso aquí? Ponerle el nombre correcto a las situaciones. Y es que tenemos mucho miedo, estrés, nervios de ponerle los nombres correctos a la circunstancia de lo que está pasando, ¿no? Si solamente hablas de tu abusador, ¿no? O lo que pasaba y demás, puedes hablarlo fácil, pero cuando dices el nombre y mira, me estoy acordando de cosas que me han pasado. Si yo digo el nombre, de inmediato me viene la imagen y la mirada. O sea que es como revivir las cosas otra vez. A lo mejor te despersonalizas un poquito a la hora de estar hablando de lo que pasó, de las experiencias. Pero si tú dices el nombre de la persona, te pones otra vez la cara aquí. Y yo creo que tiene que ver con su proceso de sanación. Y me sorprende mucho. Por ejemplo, una Lili. Por ejemplo, ¿no? Que Lili Regueiro, está hablando de Liliana Regueiro. Lili siempre se mostró súper fuerte, súper estoica, pero ella lo dijo también, ¿no? Es que yo estaba disociada. Ella podía hablar duro y claro de todo lo que le había pasado, pero porque no estaba conectada con su emoción, con su mente. Y ahí termina la entrevista. El término bubble space del que habla Adri, el espacio burbuja, no fue acuñado, no fue acuñado directamente por Kurt Lewin, pero se utiliza con frecuencia hoy en día, especialmente en campos como la proxémica de Edward Hall y la psicología ambiental, para describir un concepto muy cercano al espacio vital de Lewin. Espacio burbuja o bubble space se refiere al territorio personal e invisible que las personas mantienen a su alrededor como una burbuja protectora. Violar este espacio puede causar incomodidad o ansiedad. Estudiado en la proxémica por Hall en 1960, identifica diferentes zonas, distancias, ¿se acuerdan? Íntimas, personales, sociales y públicas. Está influenciado por la cultura, la personalidad, el contexto y las relaciones. ¿Se acuerdan que era un mínimo de 45? Eso puede variar de cultura en cultura. Ese sería el bubble space. El espacio vital de Lewin no es meramente físico, no es solo esos 45 centímetros, sino que incluye el entorno psicológico del individuo, la experiencia subjetiva del espacio, moldeada por necesidades, objetivos, miedos y dinámicas interpersonales. Mientras que el espacio burbuja de Hall enfatiza los límites físicos y la distancia. El espacio vital de Lewin profundiza en el campo psicológico, donde se forma esa necesidad de espacio personal. En términos lewinianos, el espacio burbuja es una zona dentro del espacio vital que posee fuertes límites, puertas que protegen al yo, a nuestra personalidad, de la intrusión, del atropello. Cualquier intrusión en el espacio puede generar tensión, alterando la estructura del espacio vital y provocando comportamientos como la defensa o el ataque. Entonces, el espacio vital contiene al espacio burbuja. El espacio vital es más grande, más complejo. La relación de estos dos espacios refleja el establecimiento de límites dentro del espacio vital. Proporciona el marco para comprender por qué existen los límites
y nadie tiene que traspasarlo. Adri también habla en su entrevista de la despersonalización. Eso se refiere a la alternancia de estados, al cambio de estados de ánimo. Nos ponemos a la defensiva automáticamente cuando aparecen situaciones de estrés, ansiedad, nerviosismo o desesperación. La despersonalización permite distanciarse psíquicamente, o sea, en la mente nos distanciamos de la situación desagradable, de lo que nos perturba, y hacemos frente al malestar en determinados momentos. Es como si tomar distancia le permitiera a las víctimas adoptar una perspectiva más objetiva o sentir que aquello que está sucediendo y que le podría hacer daño le está sucediendo a otra persona. Y solemos decir, esto no puede estar sucediendo a mí, esto no está sucediendo, decime que no está sucediendo, decime que no, eso es una despersonalización. Salimos, salimos y es como si fuera que estamos mirando desde afuera a nosotros mismos y la situación a que enfrentamos, ¿no? Invadir el espacio vital puede generar muchas reacciones físicas y emocionales. Sensación de incomodidad, sentirse tenso, inquieto, a la defensiva, inclinarse hacia atrás, cruzar los brazos, estrés, enojo. Si alguien entra en tu espacio sin permiso, por ejemplo, se te acerca demasiado o te toca sin razón, puede generar molestia, incluso agresividad. Nos da una sensación de vulnerabilidad. En algunos casos hay agrado o intimidad. Si quien invade el espacio es alguien querido, la invasión puede sentirse como afecto, cercanía o conexión. Por ejemplo, un abrazo deseado. Dijimos, ahí hay un 0 al 45 es el rango para la gente que nosotros permitimos que se acerquen, que nos invaden, que pase nuestro bubble space, ¿verdad? Desde el psicoanálisis, la invasión del espacio vital se interpreta como una ruptura, irrupción o intromisión violenta en los límites del yo, o sea, de nuestra personalidad, los límites del cuerpo, de la vida psíquica. Un atropello desde el exterior por un extraño en el espacio psíquico propio, nuestra personalidad se ve forzada a recibir algo que no podemos digerir, que no podemos metabolizar, nos cuesta. Lo que entra, una mirada intrusiva, lasciva, una caricia no deseada, traspasa la frontera entre el adentro y el afuera. Esto puede vivirse como despersonalización. La personalidad también necesita una piel simbólica que la envuelva y proteja, como lo hace la piel física con el cuerpo. Cuando esta piel psíquica es invadida por Abu, por ejemplo, o Bio, que es 100 veces peor, se daña la sensación de continuidad y cohesión de nuestra personalidad. Es como que se corta el ritmo. Consecuencia, sensación de vacío, dijimos vulnerabilidad, dificultades para poner límites y hasta trastornos psicosomáticos. Hay gente que tiene vómito, que tiene, ¿verdad? Que se desmaya, puede tener trastorno cuando está siendo invadido inesperadamente. De ahí la importancia de un entorno suficientemente bueno que respete los límites, sus espacios, su separación y su ritmo. Nosotros tenemos un ritmo. El corazón tiene un ritmo. La respiración tiene un ritmo. Eso no debería ser alterado. Cuando uno está siendo así invadido, todo eso se altera. Por ejemplo, un conductor, un entrevistador que interrumpe constantemente consigue
que el invitado desarrolle una personalidad falsa. Va a fingir, va a reír, sonreír y seguir, porque está adaptando la personalidad al entrevistador, al extraño, porque la verdadera personalidad no encuentra espacio para emerger. El conductor entrevistador transmite mensajes enigmáticos que el artista no puede decodificar. Hay confusión entre lo propio y lo ajeno. El artista tiene una sensación de estar invadido o controlado. La invasión del espacio vital se traduce en una disrupción violenta de un extraño en nuestra personalidad que deja huellas. Esas marcas pueden no ser accesibles en el lenguaje inmediato, pero se expresan en el cuerpo y los vínculos y los síntomas. Por eso, en psicoanálisis, se busca reconstruir esos límites, darle al sujeto palabras desde donde reconstituir su propio espacio vital interno y reapropiarse de su deseo y de su cuerpo. Esperamos que Sofía, Carmen y Adri, las víctimas en este caso, sanen parcialmente alguna herida abierta que llevan probablemente desde hace años. Ellas fueron acusadas de buscar publicidad, rating, monetizar a modo de intimidación. Pero hoy hay la sentencia que respalda su postura. Es una gran victoria porque el abusex, el abu, es extremadamente difícil de probar, porque los perpetradores se protegen, principalmente en el silencio de la víctima. Ellos temen que se hable de ellos, tienen terror de que alguien hable, porque si la víctima no cuenta abiertamente su caso y solo se limita a comentarlo a unos pocos de su entorno íntimo, la mayoría de la gente se queda sin saber cómo es el modus operandi de los agos. Si la historia no llega a todos, entonces las dinámicas, los patrones con los que operan son irreconocibles, son indetectables. Aparte de que este caso es un triunfo jurídico y moral, es también prevención. En este caso, por suerte, las chicas pudieron hablar desde su territorio íntimo, desde el fondo de su alma y de lo que allí ocurría. Felicitaciones. Gracias a ellas por conquistar ese espacio de libertad para todas. Hasta la próxima.